Hola familia, no estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez, sin gusto estar contigo. Estamos en el día número 345 de lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, la carta a los Gálatas, capítulo 1 al 3, y el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículos del 12 al 14. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Proceso ante Félix. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó con algunos ancianos y un abogado, un tal Tértulo, y presentaron ante el gobernador su acusación contra Pablo. Cuando se hizo comparecer el acusado, Tértulo comenzó su acusación diciendo: la gran paz de que disfrutamos gracias a ti y a los beneficios de su acertada administración en favor de este pueblo en todo tiempo y lugar, lo recibimos, excelentísimo Félix, con suma gratitud, pero para no cansarte demasiado, te ruego que me escuches por un momento con tu benevolencia que te caracteriza. Hemos comprobado que este hombre es una plaga. Anda promoviendo motines entre los judíos de todo el mundo y es un jefe de secta de los nazarenos. Hasta ha intentado profanar el templo y por eso lo hemos apresado. Tú mismo puedes interrogarlo y comprobar todas nuestras acusaciones. Los judíos insistieron diciendo que, en efecto, era así. Cuando el gobernador le pidió permiso para hablar, Pablo dijo: sabiendo que desde hace muchos años eres administrador de la justicia en esta nación, haré con toda confianza mi defensa. Tú mismo puedes averiguar que no han pasado más de 12 días desde que subí a Jerusalén por motivos religiosos y que ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad me he encontrado discutiendo con nadie o provocando tumultos entre la gente. Tampoco puedo probarte las cosas que ahora me acusan. Te confieso, sin embargo, que siguiendo el camino cristiano que ellos llaman secta, sirvo al Dios de nuestros antepasados, creyendo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, y teniendo en Dios la esperanza como también estos mismos la tienen, y de que tanto lo bueno como los malos resucitarán. Por ello, yo también me esfuerzo para tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Al cabo de muchos años vine a mi nación para traer limosnas y ofrecer sacrificios. Fue entonces cuando me encontré en el templo, después de mi purificación, sin que organizara manifestaciones ni provocara motines. Fueron unos judíos de la provincia de Asia. Ellos deberían presentarse ahora ante ti y acúseme si es que tienen algo contra mí. Si no, que digan estos mismos que delito encontraron en mí cuando comparecía ante el consejo de los ancianos. El único motivo en que afirmé ante ellos, por creer en la resurrección de los muertos, me juzgan hoy ante ustedes. Félix, que estaba bastante bien informado acerca del camino cristiano, le dijo: cuando bajé de el comandante Lisias, decidiré sobre este asunto. Y mandó al oficial que custodiaran a Pablo, dejándolo cierta libertad y permitiendo que alguno de sus suyos lo asistiera. Permanencia en Cesarea. Unos días después se presentó Félix con su mujer Drusila, que era judía. Llamó a Pablo y escuchó sus palabras sobre la fe en Cristo Jesús. Pero cuando empezó a hablar de justicia, de continencia y de juicio futuro, Félix, lleno de miedo, le dijo: por ahora vete, en otra ocasión te llamaré. Aunque la verdad es que tenía la esperanza de que Pablo le diera dinero, y por eso la llamaba a menudo para conversar con él. Al cabo de 2 años, a Félix sucedió que en el cargo Poncio Festo, y tratando de ganarse a los judíos, dejó a Pablo en prisión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora estamos escuchando en este capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles, pues ya cómo es que Pablo ha sido juzgado y sobre todo está en prisión, pero cómo él sigue manteniendo esa firmeza de la fe y sobre todo de la fortaleza en la gracia para poder cumplir con la misión. Él sigue estando firme
especialmente con mucha fe. Meditemos cómo es que nosotros nos mantenemos firmes y en la fe cuando tenemos una dificultad. Habiendo meditado el libro de los Hechos de los Apóstoles, comencemos ahora en una nueva carta. Vamos a leer la carta a los Gálatas, capítulo 1. Saludo. Pablo, apóstol no por disposición humana, ni por intervención de hombre alguno, sino por voluntad de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó entre los muertos, junto con todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracia y paz para ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este mundo malvado, conforme a la voluntad de Dios, nuestro Padre, a quien pertenece la gloria por siempre. Amén. Dura represión. No salgo de mi asombro al ver con qué rapidez han abandonado a quien lo llamó mediante la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos se lo están confundiendo e intentan manipular el evangelio de Cristo, pues sean maldito cualquiera, yo o incluso un ángel de Dios, de que le anuncie un evangelio distinto del que yo les anuncio. Ya les había dicho, y ahora les repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que he recibido, caiga sobre él la maldición. Porque, vamos a ver, ¿y busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato acaso de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo, perseguidor de la iglesia. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es una invención de hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre. Jesucristo es quien me lo ha revelado. Ha escuchado sin duda mi antigua conducta en el judaísmo, con que furia perseguía yo a la iglesia de Dios intentando destrozarla, incluso aventajada de entre el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad como fanático partidario de las tradiciones de mis antepasados. Vocación de Pablo. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por pura bondad, se complació en revelarme a su Hijo y en hacerme su mensajero entre los paganos, inmediatamente, sin consultar a hombre alguno y sin subir a Jerusalén para ver a quién era apóstol antes que yo, me dirigí a Arabia y de nuevo regresé a Damasco. Primer viaje de Pablo, cristiano, a Jerusalén. Luego, después de los 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y permanecí junto a él 15 días. No vi ningún otro apóstol, fuera de Santiago, el hermano del Señor, de que éste le escribió: Dios es testigo que no miento. Fui después a la región de Siria y Cilicia, pero entonces la iglesia cristiana de Judea no me conocía aún personalmente. Únicamente oí decir: el que no me persigue ahora anuncia la fe que antes combatía, y daba gloria a Dios por mi causa. Capítulo 2. Segundo viaje a Jerusalén. Pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén junto con Bernabé, llevado también conmigo a Tito. Subí impulsado por una revelación y, en una conversión privada con los principales dirigentes, les di cuentas del evangelio que anuncio a los paganos. No sea que tanto entonces como ahora me estuviera esforzando inútilmente. Pues bien, ni siquiera Tito, mi acompañante, que era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. El problema lo crearon esos intrusos, esos falsos hermanos infiltrados para coaccionar la libertad que Cristo nos ha concedido y convertido en esclavos. Pero por ningún momento nos dejamos someter, pues era necesario que la verdad del evangelio permaneciera íntegra entre ustedes, Pablo y los otros apóstoles. En cuanto a los que tenían autoridad, no importa lo que antes fuera, pues Dios no hace distinción de personas. Ninguna otra cosa me impusieron. Al contrario, vieron que a mí se me ha confiado la evangelización de los paganos, lo mismo que a Pedro de los judíos, ya que el mismo Dios que constituyó a Pedro
apóstol de los judíos, me constituye a mí apóstol de los paganos, reconociendo pues la misión que me había confiado Santiago, Pedro y Juan, considerados columnas de la iglesia, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en la señal de comunión. Nosotros evangelizaremos a los paganos y ellos a los judíos. Tan solo nos pidieran que nos acordáramos de los pobres, cosa que yo he procurado cumplir con gran empeño. Enfrentamiento con Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarme abiertamente con él a causa de su conducta inadecuada. En efecto, Pedro comía con la del origen pagano antes de que viniera alguno de la parte de Santiago, pero cuando estos llegaron, Pedro comenzó a distanciarse y se apartó de los paganos por miedo de los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos le imitaron con esta actitud de fingimiento, y es el mismo Bernabé se dejó arrastrar por ella. Viendo pues que su conducta no estaba de acuerdo con la verdad del Evangelio, dije a Pedro en presencia de todos: si tú, que eres judío, vives como pagano y no como judío, ¿por qué obligas a los de origen pagano a comportarse como judío? Pablo sintetiza su mensaje: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores venidos del paganismo. Sabemos, sin embargo, que el Evangelio no es justificado por el cumplimiento de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por medio de esa fe en Cristo, y no por el cumplimiento de la ley. En efecto, por el cumplimiento de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si el buscar ser justificado en Cristo hemos resultado también nosotros pecadores, ¿será que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Pero si ahora edifico de nuevo la que antes destruí, estoy mostrando que entonces fui culpable. Sin embargo, la misma ley me ha llevado a romper con la ley a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Ahora, en mi vida terrena, vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. No quiero hacer estéril la gracia de Dios, pero si la justificación nos llega por la ley, entonces Cristo había muerto en vano. Capítulo 3. Salvados por la fe y no por la ley. Gálatas, qué torpes son. ¿Quién les ha seducido? ¿No les presenté claramente a Jesucristo clavado en la cruz? Solo esto quisiera preguntarles: ¿recibieron ustedes el Espíritu de haber cumplido la ley o por haber aceptado la fe? Son tan torpes que después de haber comenzado confiado de espíritu, terminan ahora confiando en sus propias fuerzas. ¿Quedarán desperdiciados tantos dones? Porque, de hecho, quedaría desperdiciados. ¿Acaso cuando Dios los comunica el Espíritu realiza prodigios entre ustedes, lo hace porque han cumplido la ley y no más bien porque lo han aceptado la fe? Ahí tienen el ejemplo de Abraham. Creyó a Dios y se le tuvo en cuenta por obtener la justificación. Entonces, por tanto, que los que viven de la fe, esos son los hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios haría justo a los paganos por medio de la fe, predijo a Abraham esta buena nueva: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Por tanto, los que viven de la fe reciben la bendición junto con Abraham, el creyente. En cambio, los que viven preocupados por el cumplimiento de la ley caen bajo una maldición, pues dice la Escritura: maldito todo el que no persevere en el cumplimiento de cuanto está escrito en el libro de la ley. Que en virtud de la ley Dios no hace a nadie justo. Es evidente, pues, el justo en virtud de la fe vivirá, y la ley no es fruto de la fe, sino que el que cumpla los preceptos por ello vivirá. Pero Cristo nos ha librado de la maldición de la ley, haciendo por nosotros maldición, pues dice la Escritura: maldito todo el que cuelga de un madero. De esta manera, los paganos obtendrán la bendición de Abraham mediante Cristo Jesús, y nosotros, por medio de la fe, recibiremos el Espíritu prometido. La ley y la promesa. Hermanos, les voy a hablar con un ejemplo tomado de la vida ordinaria. Aunque se trate de alguno humano, nadie puede anular o modificar un pacto previamente concluido,
Pues bien, la promesa fueron hechas a Abraham y su descendencia. No se dice a tus descendientes como si fueran muchos, sino a tu descendencia, refiriéndose a uno solo, es decir, a Cristo. Y digo yo lo siguiente: un pacto debidamente confirmado por Dios no puede ser anulado por una ley dada 430 años después, invadiendo así la promesa, pues si la herencia dependiera de la ley, ya no dependería de la promesa. En cuanto a Abraham, Dios le concedió la herencia gratuita por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué se dio la ley promulgada por ángeles, con Moisés como mediador? Fue añadida para indicar a los que eran pecadores hasta llegar a la descendencia a quien fue hecha la promesa. Ahora bien, el mediador no lo es de un solo, y Dios es un solo. Entonces la ley contra las promesas divinas? De ninguna manera. Si se hubiera dado una ley capaz de dar vida, si procedía la justificación del cumplimiento de la ley, pero la Escritura presenta todas cosas bajo los dominios del pecado, para que la promesa hecha por los creyentes se cumpliera por medio de la fe en Jesucristo. Hijos de Dios en Jesucristo. Antes de llegar a la fe, éramos prisioneros de la ley y esperábamos encarcelados lo que se manifieste la fe. La ley nos sirvió de acompañante para conducirnos a Cristo y así ser justificado por medio de la fe. Pero al llegar la fe, ya no necesitamos acompañante. Efectivamente, todos ustedes son hijos de Dios en Cristo Jesús mediante la fe, pues todos los que han sido consagrados a Cristo por el bautismo de Cristo han sido revestidos. Ya no hay distinción entre judío y no judío, entre esclavo libre, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, y no son de Cristo, sino también descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy hemos escuchado la carta a los Gálatas. Podemos descubrir cómo San Pablo quiere corregir el camino de aquellos que han perdido el Evangelio, pero también nos da la razón de que la fe nos lleva a la justificación. Pero, ¿realmente vivimos la fe o solamente la decimos porque hemos sido llevados y anunciados por la misma? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado la carta a los Gálatas, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 29, versículos del 12 al 14. Un gobernante que da crédito a calumnias pensará que son malvados todos sus sirvientes. Pobre y usurero solo tiene esto en común: la luz que ambos ven viene del Señor. Rey que juzga con justicia a los pobres consolida su trono para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, aumenta nuestra fe para que podamos seguir dando testimonio de ti, especialmente que en nuestras dificultades el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para tener la fortaleza suficiente en nuestras vidas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos ir perseverando y todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.